¿Qué es el déficit público? Tranquilo, 2 minutos y lo tienes. Para entender lo que es el déficit público, primero tenemos que entender lo que es el saldo público, que se representa con esta fórmula. El saldo público es la diferencia entre todo lo que ingresa el gobierno de un país con todo lo que gasta. Toda la vida nos han recomendado que debemos gastar menos de lo que ingresamos, ¿verdad? Bueno, pues los estados no se aplican ese consejo y gastan mucho más de lo que ingresan, originándose así el déficit público. Como podrás deducir, el déficit puede originarse por dos efectos, o porque bajen los impuestos o por aumentar el gasto. Y como puedes imaginarte, siempre es por la segunda circunstancia. De hecho, en casi todos los países la recaudación que obtiene el Estado a través de los impuestos no para de aumentar, pero el aumento del gasto es aún mayor. Esto sucede porque los gobiernos tienen grandes incentivos en aumentar el gasto público constantemente, como hemos visto en otro vídeo. Sin embargo, esos incentivos de los gobiernos en aumentar el gasto público no están nada alineados con los intereses de la población, ya que el déficit tiene como consecuencia el empobrecimiento del ciudadano. En primer lugar, porque una parte de ese aumento desproporcionado del gasto público del hoy se financiará con una subida masiva de la recaudación y de los impuestos del mañana. Cuando una persona gasta más de lo que ingresa y vive por encima de sus posibilidades, tiene que recurrir a la deuda. Pues con el Estado es lo mismo. Todo lo que está gastando en exceso hoy se tendrá que pagar en un futuro, con la diferencia de que en este caso, quienes asumimos las consecuencias de esa deuda somos el resto de los ciudadanos. Sin embargo, ni siquiera esta subida de los impuestos constante es suficiente para cubrir todo el gasto público del gobierno, y por eso se origina el déficit. Esa diferencia que le falta por obtener al Estado para cubrir su gasto se obtiene a través de la expansión monetaria, o dicho de otra forma, de la impresión de dinero. Como el Estado es quien tiene el monopolio de la impresión de dinero, puede crear artificialmente todo ese dinero que le falta para llegar al nivel de gasto aprobado. Ojalá el resto pudiéramos hacer eso, ¿no? El problema es que toda esa inyección de dinero en el sistema provoca una inflación que también nos toca asumir a los ciudadanos, ya que en la economía existe la misma producción de bienes, pero hay mucho más dinero introducido artificialmente dentro de ella. A modo de resumen, el origen y las consecuencias del déficit serían una cosa tal que así. Espero que lo tengas todo entendido.